¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En un rato vamos a tener una charla más que interesante. Le voy a dedicar 25 minutos, o sea, todo el programa, a hablar con este hombre que es, más allá de ser un candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, por la Unión Cívica Radical, hoy lo convoqué para hablar de su candidatura, por supuesto, pero para que me analice para ustedes muchas cosas de las que pasan en la Argentina. Un hombre de consulta permanente, como es el doctor Rodolfo Terraño. En un ratito nada más voy a estar hablando con él. Pero dos o tres cositas muy rápidas. Siguen los papelones del intendente de La Plata, el intendente Pablo Bruera. La verdad, un papelonero total. Y el otro día ha demostrado la falta de capacidad democrática y la falta de diálogo con sus convecinos, porque cuando fue a dar su discurso de apertura en el Consejo Deliberante Platense, hizo cerrar las puertas para que al recinto no pudiese entrar ningún vecino común. Un hecho realmente terrible que atenta contra la democracia. Por el otro lado, en La Plata suceden cosas que en ningún municipio normal ocurren. Ustedes vieron lo que pasó con esa familia que le desapareció prácticamente media casa. La cocina completa, el comedor completo, y afortunadamente no estaban vacacionando. La Plata debe ser el único distrito en la provincia de Buenos Aires que la dirección de obras particulares está como un sello, dibujada. ¿Por qué? Porque en La Plata se hacen excepciones increíbles. Ustedes fíjense que esta obra, que tiene un subsuelo muy importante, que deterioró e hizo que esta casa se cayera y desapareciera de la faz de la tierra, literalmente hablando, se estaba haciendo una obra con un permiso precario. Con un permiso precario. Y ninguna obra, ni en la Ciudad de Buenos Aires, y mucho menos en los distritos de la provincia de Buenos Aires, por eso hablo de la Dirección de Obras Particulares, se puede comenzar si primero no se aprueban los planos de demolición. Si usted va a demoler una casa antigua, primero le aprueban los planos de demolición. Después le tienen que aprobar el proyecto de obra y después recién pueden comenzar a demoler o hacer los movimientos de suelo. En La Plata le visan el expediente, le dan un permiso precario y usted le da para adelante y hace lo que hace. Esto se lo deben los platenses a la gestión de Pablo Bruera, y ese juicio, como otros, lamentablemente lo van a tener que pagar todos los platenses. Sin quitarle méritos a todo esto al hoy ministro de Justicia, Julio Alac, que se está haciendo bastante el desentendido. Pero el tema del Arroyo del Gato en La Plata lo comenzó Julio Alac cuando era intendente, otro pésimo intendente que lamentablemente tuvo la capital provincial. Volviendo al tema de las inundaciones rápidamente, ahora empiezan a salir a la luz muchas cosas que ocurren. Ustedes vieron que otra de las problemáticas que hay en esta cuestión es la Matanza, el río, o sea, el riachuelo Matanza, el río Reconquista, que abarca más de 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. Bueno, le cuento dos cositas muy rápidas de lo que está pasando en el río Reconquista. En la zona de San Fernando, en el conurbano bonaerense, hay bombas que se han colocado para poder descargar las aguas que bajan desde San Isidro, más puntualmente de un arroyo que está entubado, que se llama Pavón. Hace 4 años, que se llevaron para reparar los motores y no los pusieron nunca más. Por eso el otro día también casi se ahogan los vecinos de San Fernando. Y por el otro lado, en Tigre, hay otras bombas, pero que en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires las privatizó, algo realmente increíble, incomprensible. En Tigre, ante estas lluvias, al igual que San Fernando y otros puntos de la provincia de Buenos Aires, rápidamente las autoridades municipales empezaron a llamar al señor que tiene la responsabilidad de abrir el candadito y de apretar el botoncito para que arranquen las bombas. Estuvieron desde las 12:30 de la noche y el señor apareció a las 5:30 de la mañana. Afortunadamente no fue demasiado grave en esa zona del conurbano. Si no, imagínense lo que hubiera pasado. Ahora, una cosa que no entra en la cabeza de nadie: ¿cómo vamos a privatizar el control de las bombas de achique para que la ciudadanía no se ahogue? La verdad, no se puede entender. Y las dos últimas cositas. Aparentemente, en los próximos días ya está corriendo esto. La Cámara sacaría finalmente una resolución con respecto al tema ley de medios. Todo indica que la Cámara va a decretar que la ley de medios es inconstitucional. ¿Esto tendrá algo que ver con lo que está pasando con la justicia? Y cierro diciendo,
Lo de la justicia es realmente preocupante. ¿Que hay que hacer modificaciones en la justicia? Sí. ¿Que hay que controlar más? Sí. ¿Que no se pueden elegir fiscales y jueces así como se eligen? Es verdad. Puntualmente en la provincia de Buenos Aires, el tema de los fiscales en muchos casos es lamentable. Falta de experiencia, un montón de cosas. Y la gente de la provincia lo vive. Pero no es la forma. Y uno se pone a pensar y saca conclusiones cuando escucha al secretario de Justicia de la Nación en las últimas horas, diciendo, por ejemplo, de que estas normas son para el futuro, son normas que van a perdurar aproximadamente por 100 años y que esto se saca por consenso. La verdad, yo no sé a qué le llaman consenso porque no convocaron absolutamente a nadie y además no dejan poner ni siquiera una coma. Pero si hablamos de normas, como dice el secretario de Justicia, para 100 años, es algo incomprensible que algo tan importante, como pasa con el Código Civil, en menos de una semana pase por las dos cámaras 6 proyectos de ley y salgan, como dicen los chicos, como por un tubo. La verdad, no es para nada serio, realmente. Doctor Terraño, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Está chateando? No, aproveche. Estoy viendo mails. Ah, muy bien. No chateo. Bueno, bárbaro. ¿Cómo analiza esto que está pasando con la justicia? ¿Lo preocupa? Sí, claro. Yo creo que ha comenzado el proceso de reorganización judicial, reminiscente del proceso de reorganización nacional. Creo que ha habido un golpe institucional, la idea de reformar la justicia de un día para otro, sin permitir la discusión, desde luego implica una violación del ejercicio democrático. Este gobierno tiene legitimidad de origen, porque fue electo libremente por una mayoría abrumadora, pero una cosa es la legitimidad de origen y otra es el ejercicio de la democracia. Esto es esencialmente antidemocrático. Por otro lado, es una reforma muy curiosa, ¿no? Decir que los académicos y los abogados y los jueces van a ser electos popularmente. Bueno, por supuesto, la gente votará partidos, ¿eh? Y no sé, puede ser que elija entre los académicos, no sé, a Delía o a cualquier partidario del gobierno, ¿no? Eso de que la condición de académico la determine el voto es muy rara. En definitiva, creo que lo que se trata es de establecer una mayoría y, por otro lado, prácticamente terminar con las cautelares contra el Estado. El sentido de la cautelar, primero, yo creo que la gente no tiene claro qué es. Claro. No, claro, pero no solo no eso, no tienen claro qué es el Consejo de la Magistratura. Es el cuerpo que selecciona a los jueces sujeto a la aprobación del Ejecutivo y del Legislativo y que los puede remover a través del tribunal. Entonces, eso no es insignificante. ¿Y las cautelares? ¿Qué son las cautelares? Bueno, si a mí me van a ejecutar mi casa, el juez determina que me la tienen que ejecutar, yo apelo, y bueno, a lo mejor la Cámara dice que el juez no tenía razón, pero si no hay una medida cautelar que frene la ejecución hasta que se resuelve la cuestión de fondo, y a mí me rematan la casa, y después, ¿de qué me sirve una sentencia que dice que no tendría que haberme la rematado? Eso es una medida cautelar. Así, bueno, no. Ahora, si el Estado toma una decisión, aunque sea arbitraria, y el juez de primera instancia lo aprueba, y hay una medida cautelar, a los 6 meses se cayó. Ahora, doctor, ¿a usted no le parece, como piensan muchos, que esto que está haciendo el gobierno obedece a 3 factores fundamentalmente? Uno es para seguir dilatando el pago a nuestros abuelos, porque creo que debe ser uno de los pocos gobiernos que ha desoído una orden precisa de la Corte, una resolución precisa de la Corte Suprema de Justicia. En otro país del mundo, yo no creo que cuando falla la Corte Suprema de Justicia, ningún poder, por más elegido por el pueblo que sea, se rebele ante una Corte Suprema. Por el otro lado, también muchos dicen que esto básicamente es para preparar la impunidad si en el año 2015 el pueblo argentino decide no acompañar
a este modelo o a este gobierno precisamente, o a quien herede lo que Cristina piense que tiene que heredar. Y por el otro lado también el tema del Grupo Clarín. Muchos dicen que esta velocidad, este apuro es por estos tres temas fundamentalmente. Bueno, está reconocido por legisladores oficialistas, ¿no? Es evidente que ha habido una lucha y la lucha ha sido contra las cautelares, así que no hay secreto en esto. Lo de los jubilados es un tema distinto, no tiene que ver con las cautelares solamente, tiene que ver también con la casación. Es decir, se crea una tercera instancia, es decir, antes de la Corte Suprema, es decir, en vez de 2 son 3 ahora. Claro, son mínimo 4 años más para seguir peleando. Sí, para gente que tiene más de 65. Exacto. De modo que la cautelar es contra Clarín y la casación es contra los jubilados, eso está muy claro. Y el conjunto es parte de una tendencia de un gobierno que se va dentro de 2 años, que tiene problemas económicos muy serios y que entonces huye para adelante, con la intención de, primero, crear la fantasía de que se puede quedar, porque si no pierde poder, y segundo, obligar a que discutamos todas estas cosas, sin discutir los problemas de fondo que tiene que resolver el gobierno. Por ejemplo, un tema por el cual usted peleó mucho siendo ministro y siempre lo planteó, lo analizó, lo discutió, y algunos otros exsecretarios de Energía han acompañado un poco su manera de ver estas cosas, es el tema energético en la Argentina. Es realmente muy grave y creo que el ciudadano común no se da cuenta. Bueno, para sostener un ritmo de crecimiento moderado, digamos, para duplicar el Producto Bruto, no en 1 año, en 2 años, en 3 años, sino en 1 década, necesitamos una inversión en energía de $9.000 millones por año. Eso no lo puede hacer ni el Estado solo, ni el sector privado local solo. Entonces, hace falta una inversión externa muy fuerte. Es difícil pensar, porque además esas inversiones, las inversiones en energía, se recuperan a los 9, a los 10, a los 11 años. Es muy difícil que alguien decida enterrar plata en la Argentina cuando pasan cosas como las que han pasado con la CFJP, con la Aerolíneas Argentina, con YPF, y cuando además no hay un verdadero acuerdo entre posibles gobernantes. El único que ha habido es uno que, bueno, a mí me tocó promoverlo, yo no tenía ninguna función, como no la tengo ahora, pero en ese momento ni siquiera había una elección, que fue hace 2 años cuando promoví un documento que contenía el estatuto de la inversión, es decir, todas las garantías que tiene que tener un inversor para invertir en la Argentina, y eso fue firmado por Alfonsín, Macri, Wiener, Stolbizer, Solá, una gran cantidad de todos los partidos. Bueno, ahora eso hay que ejecutarlo, hay que llevarlo a la práctica. Mi idea de llegar al Senado es esa, que hay que poner en práctica acuerdos de muy largo plazo, hay que crear nuevos acuerdos, por ejemplo, en materia de seguridad. Yo creo que no puede ser un motivo de lucha electoral. Me he dirigido a todos los posibles candidatos, desde Filmus para abajo, digo para abajo porque es el gobierno, proponiéndole que no hagamos de eso una prenda de discusión, y por otro lado que busquemos ciertos puntos de acuerdo que después nos permitan en el Congreso llevar adelante una legislación, porque el problema de la inseguridad no es, como se plantea, garantistas contra mano dura. Eso no tiene ningún sentido, porque la inseguridad está determinada por razones que tienen que ver con la distribución del ingreso, la exclusión social, la legislación penal, la legislación procesal, la organización policial, la organización judicial, la organización del sistema carcelario, la política de prevención, el narcotráfico. Es decir, no puede ser que estemos en desacuerdo en todos los puntos. Y hoy es un problema, la inseguridad no es ni radical, ni peronista, ni socialista. Entonces, en eso tenemos que trabajar juntos. Y me parece que
esas son las cosas que hay que hacer si queremos salir. Ahora, pero doctor, yo cuando hablo con distintos dirigentes políticos, fundamentalmente los que son opositores, siempre planteo lo mismo, a los oficialistas también. En todos los gobiernos democráticos de la Argentina, vamos a tomar del 83 hacia aquí, no vamos a ir más atrás, siempre existió el diálogo. O sea, siempre cuando iba un proyecto de ley al Congreso, en la época del doctor Alfonsín, por ejemplo, Chacho Jarolaski con Manzano, que era presidente del bloque de la otra bancada, discutían, se gritaban, pero siempre estaba el marco del diálogo como para decir, a ver, ¿a vos qué te parece? Esto en vez de ser blanco podría ser negro. Se podía discutir, inclusive hasta en la época de Menem, más allá de el diputado Trucho, de un montón de cosas que pasaron, pero hubo algún tipo de leyes que se pudieron acordar y se pudieron intercambiar ideas. ¿Por qué con este gobierno es imposible el diálogo? ¿Por qué usted analiza que, por ejemplo, mandan este tema de la justicia y ya cuando sale de Balcarce 50 no se puede cambiar ni una coma? Entonces, ¿para qué me llamas a discutir en una comisión si yo quiero aportar y no voy? Para que todos los opositores crean que el gobierno es invencible y los opositores le hagan el juego, como le hacen el juego siempre al gobierno, siempre. Todo lo que el gobierno quiere que discutan. Entonces, por ejemplo, lanza la reelección. No existe, no hay ninguna posibilidad de reforma constitucional, entre otras cosas porque se opone el peronismo. Si después de un gobierno kirchnerista, 2 gobiernos kirchneristas, 13 gobiernos kirchneristas, ni los que apoyan a Scioli, a Massa, al gobernador de Córdoba, a Moyano, quien sea, a Peralta, van a dar sus votos para que haya un cuarto periodo peronista, como el kirchnerista, porque como todos creen que el próximo gobierno va a ser peronista, bueno, será o no, pero eso es lo que creen. Entonces están los que dicen, bueno, ahora me toca a mí, ahora nos toca a nosotros, no puede ser. Entonces eso no existe. Pero ¿qué ocurre con la oposición? Entra en esa trampa, los opositores. Porque no fija la agenda del gobierno. Pero porque uno le hace caso, digo, porque si yo veo a dirigentes opositores todos reunidos contra la reelección. Primero, yo estoy en contra de la reforma constitucional, porque abrir esa caja de Pandora no se sabe en qué va a quedar la Constitución. Pero la reelegibilidad. Pues primero yo creo que si la presidenta pudiera ser reelecta, pierde las elecciones. Pero además, cuando veo a dirigentes opositores unidos contra la reelección, el mensaje que transmiten es: hay que impedir que esta señora pueda presentarse porque si no nos gana a todos juntos. Ese es el mensaje que transmiten. Un mensaje de temor. Claro, entonces me parece que esa idea de invencibilidad del gobierno está muy alimentada por la dirigencia opositora, porque fíjese, cuando Cristina Kirchner sacó 54%, es un triunfo histórico, es una dimensión extraordinaria. Bueno, en ese momento, si alguien decía, en muy poco tiempo, va a perder a Scioli, va a perder a De la Sota, va a perder al Moyano en la CGT, va a perder a Peralta, va a tener que entrenar perros para que husmeen dólares en los baúles de los autos que van a Montevideo, va a tener que prohibir importaciones, va a tener que pelearse con el mundo. Pues dicho, no, esto es imposible, acaba de obtener un mandato que le va a permitir gobernarse. Bueno, ha pasado todas estas cosas. ¿Quiénes se dan cuenta? Los peronistas disidentes, ellos se dan cuenta. La gran parte de la oposición no se da cuenta. Por eso yo creo que es muy importante pelear esta elección de octubre. Muy importante. Le hago 2 preguntas más y después nos vamos a tomar los últimos 5 o 6 minutos para hablar de su candidatura en Capital y por qué el vecino de Capital tiene que acompañar a Terráneo. Usted también, como siempre en muchos temas, fue un adelantado cuando planteó el tema de Malvinas. Yo recuerdo que usted dijo en varios medios, hablando con varios colegas, dijo: el mejor favor que nos pueden hacer los kelpers es decir, somos británicos. Y finalmente era lógico que iba a ocurrir eso, pero o sea, el tiempo le volvió a dar la razón. Pero no se usa eso. Fíjese, después de la guerra, los británicos, que no querían reconocer a los isleños como
británicos. Kelpers es una designación que inventaron ellos mismos, porque Kelpers es juntadores de alga, y dice, bueno, nos tratan como juntadores de alga, no como ciudadanos. Ellos querían ser británicos. Después, la ley hoy día dice, la ley británica, que son británicos igual que los de Londres, los de Manchester. Y entonces yo postulé que esa ley se llevara a Naciones Unidas como prueba de la posición argentina. Inglaterra dice, no podemos negociar porque somos tres partes: el Reino Unido, la Argentina y los isleños. La Argentina dice, no son tres partes: el Reino Unido y la Argentina. ¿Por qué? Porque los isleños son parte del Reino Unido. Entonces no pueden ser, no son una tercera parte. No pueden ser árbitros entre un conflicto de su país y la Argentina. Bueno, esto no se aceptaba. No, los isleños son una tercera parte. La ley, cuando dice que son británicos, le da la razón a Argentina. Yo propuse que esa ley se llevara a Naciones Unidas como prueba de nuestra posición. Yo presenté un proyecto en el Senado que fue aprobado por unanimidad, incluido el voto de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué no se llevó a Naciones Unidas? No lo sé. Y ahora viene esto. Los isleños son los que dicen, somos británicos, queremos seguir siendo británicos. Bueno, entonces no pueden ser ellos los que decidan el conflicto entre su país y la Argentina. Otra vez, ¿por qué no se lleva eso a Naciones Unidas? No sé, yo le pedí una entrevista al canciller, no me la dio nunca, no le puedo decir, por lo tanto, cuál es la posición y por qué, cuál es el argumento, pero a mí me parece que se maneja con tal incompetencia el problema, que por supuesto vamos retrocediendo cada vez más. Doctor, cuando usted fue ministro, tengo entendido que usted creó un comité, no sé si se llamaba de crisis, no recuerdo bien el nombre, justamente donde se articulaba políticas ante posibilidades de que ocurrieran los hechos como el que ocurrió en La Plata. ¿Qué pasó con eso? Eso se llamó Sistema Federal de Emergencia. Correcto. Y había sido creado cuando yo llegué al ministerio, bueno, creado formalmente, pero no tenía vida. Entonces nosotros organizamos todo eso con un crédito que a ese fin otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo, con la asistencia de la FEMA, que es el organismo federal de los Estados Unidos para atender emergencias, y de la EMA, que es el organismo israelí para atender emergencias, y vaya si norteamericanos y israelíes tienen experiencia, tienen emergencias, y ¿no? experiencia, ¿no? Lógico. Creadas o por la naturaleza o por el ser humano. Bueno, entonces montamos algo. ¿Por qué en la jefatura de gabinete? Y porque dominaba todo el gabinete, todos los ministerios, y por lo tanto las secretarías, los organismos, también la relación con las empresas privadas. Y la idea era el rapid deployment, que llaman los norteamericanos, el despliegue rápido ante cualquier crisis, que puede ser de toda naturaleza, puede ser un terremoto, puede ser un incendio de bosques, puede ser la caída de un avión, puede ser una inundación, puede ser un acto terrorista, como los que hemos padecido también. Entonces, en AMIA, en Embajada, bueno, ante cualquier emergencia, de cualquier origen, tiene que haber una coordinación inmediata y ya cosas preestablecidas. Tiene que haber lugares que son los que concentran la distribución de víveres, con lugares donde deben alojarse los damnificados. Bueno, eso Bueno, después, ¿qué es lo que pasó? Mire, hoy día es una oficina de la Dirección de Emergencias que depende de una subsecretaría, que depende de una secretaría, que depende del ministro del Interior. Si no tiene ninguna facultad de coordinar, no tiene poder y no tiene estructura. Nosotros teníamos un piso entero con computadoras, con contactos radioeléctricos, y todo eso desapareció. ¿Por qué? Y bueno, no me pregunte, no lo sé, hay que preguntárselo al gobierno. ¿Por qué Rodolfo Terraño quiere representar en el Congreso a la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué el vecino de Buenos Aires lo tiene que acompañar, doctor? Primero, hay que tener en cuenta que lo que se elige es un senador nacional, no es un miembro de la legislatura. Porque no es que el senador nacional pueda ocuparse de la congestión de tránsito o de los baches. Va a tener que ocuparse de todo.
sí, qué sé yo, desde las relaciones internacionales, el aborto, lo que sea. Pero hay muchos temas de la ciudad que también dependen del Congreso de la Nación, los problemas interjurisdiccionales, como son el transporte, como es la salud pública, la situación de una ciudad que es autónoma de nombre, pero no es autónoma en los hechos y en la práctica. La coparticipación, el financiamiento de la ciudad. Hay muchos temas que son de la ciudad y que solo pueden ser resueltos en el Congreso, no pueden ser resueltos en la legislatura. Entonces la ciudad necesita esa representación. Pero también hay temas que a la sociedad porteña le interesan, que no son los temas de su entorno, pero la seguridad, por ejemplo, que sí es un problema de su entorno, pero no solamente. Esto que yo les decía, ¿cómo no le va a interesar a un ciudadano de Buenos Aires que haya un plan de seguridad y que ese plan se proponga con un plan de consenso para que no esté tironeándose sobre este tema? La inflación, hay muchos problemas que tienen que tratar un senador nacional, entonces se conjugan las cosas, que son el interés local en las cosas que dependen de la legislación nacional y todos los otros temas que nos preocupan como ciudadanos argentinos, no solamente como porteños. La última en 30 segundos. La recuperación de la Unión Cívica Radical. ¿Tiene que comenzar por ganar la ciudad de Buenos Aires? Tendría un efecto extraordinario eso, por supuesto. La ciudad de Buenos Aires es una vidriera nacional, va a Tartagal o a la Santa Rosa o a Santiago o a Río Grande y la gente está viendo el choque de Panamericana y Márquez. Y a veces no ve el canal local. Buenos Aires es una vidriera espectacular. Ganar la ciudad de Buenos Aires, bueno, tiene un efecto extraordinario para el radicalismo. Ha sido un placer realmente, gracias. Muchas gracias, Daniel. Señores, nosotros en 7 días nos reencontramos. Pásenla bien, gracias.